nosotros, de nuestra prole. Y de esta manera, Señor, edifique nuestra vida y nos des algo que el mundo busca y no encuentra. Danos la paz de Cristo, Señor. Señor, el mundo está volcado en un desasosiego de desesperación. Por eso venimos a ti, para que nos des esperanza. Señor, el mundo se mueve por lo que ve. Nosotros nos movemos por fe. Y en esa medida venimos a que seas tú alimentando esa fe a través de tu palabra. Señor, esperamos en ti, esperamos en la guía santísima de tu Espíritu Santo y oramos para que nos dejes ver a Cristo y poder saber cómo poder proceder. Te honramos, te alabamos y te veneramos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que miremos, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 17, como leía hace un momento el hermano Miguel. Efesios capítulo 2, versículo 17 dice así. Quiero hacer una salvedad. Siempre uno empieza y se me olvida de pronto algo. La imagen sale, si no estoy mal, por Francisco Silva, el video, pero el audio sale por Rosa María. Si usted tiene de pronto mal señal, puede hacer algo ahí para bloquear la imagen y de esa manera solamente escuchar el audio. Entonces me remito otra vez a Efesios capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El texto es claro, hermanos, el texto de hoy, por eso se titula El Evangelio de la Unidad. Si nosotros observamos allí dice, y vino y anunció las buenas nuevas. Recordemos que las buenas nuevas significa el Evangelio. Leído de otra manera se puede leer así. Y vino y anunció el Evangelio de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. El Evangelio es para dos grupos de personas, para los que estaban lejos y para los que están cerca. Hermanos, el versículo 17, uno por así nos habla del Evangelio de paz. Entonces, ¿por qué el pastor tituló el sermón el Evangelio de la Unidad? Por una sencilla razón. En ese versículo, paz es sinónimo o equivalente del término unidad. No es que uno fuerce el pasaje, no. Hay que mirar todo el contexto para uno poder llegar a hacer esa aseveración. Entonces, si usted quiere mirarlo con más consideración, puede tomarse el tiempo para que entienda por qué decimos que allí el Evangelio es el Evangelio de la unidad. Antes de ser mal interpretado, quiero empezar mi introducción al sermón con una reseña de Dietrich Bonhoeffer, que fue un cristiano evangélico en Alemania y que murió durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Dice así esta máxima o esta reseña a Bonhoeffer. En 1939, en su último viaje de Bonhoeffer a América, dijo: esto ha ocurrido a los americanos más que a cualquier otro pueblo en el mundo. Es decir, lograr la unidad visible de la Iglesia de Dios sobre la tierra, dicho de otra forma, manifestar un pluralismo de creencias cristianas y denominaciones. Es decir, poniéndolo en unos términos más castizos para nosotros, Bonhoeffer está diciendo el pueblo americano o norteamericano es un pueblo dado al ecumenismo en diferentes áreas, ¿sí? Y dice él, esto ocurrió al pueblo americano. Recordemos que los americanos, a los norteamericanos se les llama americanos, a los sudamericanos no nos llaman así. Dice él, y esto ha ocurrido al pueblo americano como a ningún otro pueblo ha habido en el mundo. El pueblo americano es muy abierto a eso, a buscar uniones, concesiones, hacer vínculos. Si no, eso lo corroboramos inclusive comercialmente
con la unidad que hizo ahorita con el Imperio Chino hace 50 años y ahora el precio que tiene que cobrar por haber hecho ciertas unidades y haber bajado los muros y haber accedido a ciertas concesiones. Y eso le ha costado y le costará un alto precio en su historia. Y esto, de esta manera, ¿qué quiero decir? De esta manera estoy mostrando con la cita de Bonhoeffer lo que no llamamos unidad, o lo que Pablo más bien nos llama unidad del Evangelio acá en ese versículo. La unidad no quiere decir que, o el Evangelio de la unidad no quiere decir que vamos a sacrificarlo todo por buscar la unidad. No. Hay cosas en las cuales no estamos dispuestos a negociar ni a bajar los muros, como es clásico del pueblo americano. En esa medida, me explico. Al día de hoy el cristianismo tiene una serie de religiones internamente. Dentro de ellos, usted mire la estadística y se cuentan como pueblos cristianos los pueblos que han llegado a donde ha llegado el mensaje del Evangelio, con mayor o menor pureza, pero que ha llegado. Me explico. Eh, el catolicismo romano nos ha traído un cristianismo. Otra forma de cristianismo es el cristianismo evangélico, que ha ido más allá. Una forma muy perversa y desviada es el cristianismo de los testigos de Jehová. Y lo cito porque, pues, a nivel de estadística, están dentro de ese consolidado, ¿sí? Están los cristianos que son los santos de los últimos días, que difícilmente los podemos citar dentro de la familia evangélica. Entonces toca mencionar, es como otro grupo ahí. ¿Y por qué los menciono dentro del cristianismo? Porque ellos utilizan la Biblia de nosotros los cristianos y porque ellos también hablan acerca de Cristo. Y hay muchas cosas en las que están errados, sí, pero pues lo citamos. Nos vemos en la obligación. Están los cristianos adventistas, ¿sí? Los cristianos adventistas, recordemos que ellos cogen la Biblia y mezclan la Biblia con las profecías de Elena White y sacan ahí una mezcolanza o un sincretismo o un sancocho donde mezclan muchas cosas acerca del cristianismo. Lo citamos por lo mismo, porque la estadística lo saca, como los cuenta como un pueblo cristiano, primero, y en segunda medida, porque de una u otra manera allí hay algunos verdaderos creyentes. Tal vez una minoría, pero hay, ¿sí? Entonces, y vuelvo y repito, Dietrich Bonhoeffer veía eso y veía esa unidad que se ve en el pueblo norteamericano, entre todas esas reuniones religiosas, entre más. Nosotros suramericanos no nos caracterizamos por eso. Nosotros los suramericanos nos caracterizamos por ser independientes. Entonces, hay cosas que nos causan pudor, inclusive molestia o incomodidad. Y como cristianos somos muy independientes, casi que podemos decir que somos islas, ¿sí? Eso es algo como característico del cristiano evangélico. Eso es lo que yo quiero que usted tenga en cuenta para el día de hoy. El Evangelio de la unidad, del cual habla Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 17, no es el Evangelio de aceptar todas las religiones y aceptémonos todos y somos hijos de Dios, nos amamos y ya. No, ese no es el Evangelio del que está hablando Pablo allí en capítulo 2, versículo 17. Ese no es el Evangelio de la unidad que quiere aquí reflejar el apóstol, no. Así como al interior de una pareja hay cosas que no son negociables. Me explico, hermano. En el tiempo del Señor Jesús, una persona se quería divorciar a un hombre de su esposa, entonces buscaba cualquier cosa o excusa para divorciarse y le pasaba una carta de divorcio, porque en la ley de Moisés está escrito que está aprobado el divorcio como una concesión de Dios. No que Dios se complazca en los divorcios, no,
como una concesión. Es decir, lo aprueba desde que hayan razones legales, entendibles, que van en perjuicio de alguna de las personas y en detrimento de la vida familiar. ¿Qué razones? ¿Todo tipo de razones? No. Hay razones que son de peso, entre esas el divorcio, y por tiempo, pues no me voy a ampliar más, perdón, entre ellas el adulterio, entre otras, y no, por tiempo no me voy a ampliar hoy al respecto, porque pues el tema no es la pareja ni el divorcio, es el evangelio de la unidad. Si eso ocurre respecto a la pareja, la iglesia también ocurre así, algo así. Hay cosas en la iglesia que no son negociables y basadas en ellas, uno dice hasta aquí y de aquí para adelante no podemos continuar juntos como iglesia, ¿sí? Entonces, me explico. Cuando se gesta la reforma con Martín Lutero hace 500 años atrás, hubo un momento en el cual Dios levantó a este hombre y dijo, no más, se llenó la copa. Y por eso se gesta la reforma y la reforma llevó el sello de la aprobación de Dios. Más antes de Martín Lutero habían cosas podridas al interior de la iglesia. Sin embargo, Dios no levantó a ningún otro monje antes de él para generar ese separatismo religioso ahí. No, fue con Martín Lutero. Dios lo eligió para ese trabajo. Sin embargo, al día de hoy, como mencionábamos en la enseñanza, los seguidores de Lutero no llegamos hasta ahí, vamos más allá y queremos ir más allá. Entonces, ahí es donde ocurre, hermanos, que tenemos que recordar la predicación que daba el apóstol Pablo acá, el evangelio de la unidad. No voy a hablar del evangelio de la unidad en el aspecto que compete a las diversas religiones, de lo cual, para no prestarse uno a malinterpretar, por lo menos unos 8 sermones, y con mucho cuidado y sigilo prepararlos para no prestarse a malas interpretaciones y tener el debido cuidado del caso, porque no es fácil, hermano, con cosas profundas de los misterios de Dios, hablar acerca de la unidad. Si yo le digo a usted, ¿usted alguna vez ha escuchado el Evangelio? Usted me va a decir, sí, yo he escuchado el Evangelio. Pero si usted ha escuchado, ¿cuántas predicaciones usted ha escuchado acerca de la unidad de la iglesia? Contaditas, si es que alguna vez ha escuchado una predicación al respecto. Si yo le pregunto, hermano querido, y cuénteme, usted que conoce el Evangelio, hábleme acerca de el Evangelio de la unidad o de la unidad del Evangelio. Hable. Bueno, es diferente. Dejémoslo primero que todo en el Evangelio de la unidad. Cuénteme, ¿qué entiende usted por eso? Muy posiblemente usted, como nunca ha escuchado una predicación de ese tema, usted no va a poder hablar al respecto ni argumentar. Entonces, en esa medida, hermanos, le invito simplemente a que consideremos al día de hoy y también como aplicativo a toda nuestra realidad es la relación entre el Estado y la Iglesia. Y en ese sentido hablamos de la unidad, del Evangelio de la unidad. Entonces, el Evangelio de la unidad tiene varios aspectos. Uno, podríamos hablar la relación entre una religión cristiana y otra relación cristiana. Ese es un aspecto del Evangelio de la unidad. Pero otro aspecto es la relación iglesia-estado. Solamente la voy a tocar de manera somera. No puedo ahondar ahí ni entrar en detalles. Uno, la profundidad. Dos, la complejidad del pensamiento. Tres, todas las cosas que usted de pronto ha pensado, ha creído, todo eso no se puede entrar a reevaluar en una hora de un sermón. Toma bastante tiempo. Entonces también habría que abrir una serie al respecto. Pero hoy solamente me quiero remitir a algo de todo lo que implica el Evangelio de la unidad con respecto a la relación iglesia-estado. ¿Está bien? Quiero ser claro con ello, hermano. Lo que sí voy a hacer y lo que no voy a hacer.
En ese sentido, hermanos, nosotros no podemos lograr la unidad o hablar del Evangelio de la unidad si no hay paz. Debe haber paz para poder llegar a entrar a hablar acerca de unidad. Hermanos, nuestro estado no es un estado unido, es un estado totalmente fragmentado, dividido en partes, está destrozado, desmembrado, para que usted me entienda. Eso es el estado colombiano, nuestra nación. La iglesia evangélica en Colombia es como el estado colombiano, es una iglesia desmembrada, una denominación por aquí, otra por allá, y cada uno por su lado. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, divide y reinarás? Si el diablo logra dividir la iglesia evangélica, sabemos quién reina. Si el diablo logra dividir el cristianismo con sus diversas vertientes, unas hasta podridas, otras medio sanas, otras sanas, sabemos quién reina. Y vuelvo y repito, tengan en cuenta la cita de Dietrich Bonhoeffer para que yo no sea malinterpretado cuando habla de las diversas religiones y cuando habla de la unidad. Hermanos, no podemos brindar un evangelio de paz si no hay seguridad. Todo parte de ahí, hermanos. Entre los servicios de un Estado, uno de sus pilares es la seguridad. Yo le pregunto a usted, ¿te sientes seguro en la iglesia de Betel? Y vuelvo y le pregunto, ¿seguro de qué? Y usted automáticamente, ¡pum!, piensa en la eternidad, la vida eterna, de una, automáticamente. Eso está bien. Pero no es solamente eso, hermano, es más cosas. Pregunto, ¿la iglesia es un espacio donde te sientes protegida, te sientes seguro, donde ves que tus hijos son cuidados y se vela por ellos? ¿La iglesia Betel, verdad y vida es eso para ti? Si la iglesia Betel, verdad y vida no es eso para ti, difícilmente podemos hablar acá en Betel del Evangelio de la Paz y menos del Evangelio de la Unidad. Si notan, hermanos, lo complejo. La iglesia, pregunto, al día de hoy, ¿es una institución así? Hablemos de la iglesia cristiana, no le pongamos apellidos. Iglesia cristiana evangélica, iglesia cristiana católica romana, iglesia iglesia cristiana no. Solo pregunto, ¿la iglesia cristiana al día de hoy es una institución así? Donde usted se siente seguro, donde usted se siente tranquilo, donde usted tiene paz con su prójimo, donde usted ve que la iglesia y el evangelio de la iglesia impacta el mundo. Hermanos, ayer salí aquí, a vuelta de la casa, a comprar una pastilla. Hubo una trifulca entre un colombiano y 3 venezolanos. Y un tire y una afloje ahí, y díganse malas palabras. Si no se procedió más allá, fue por la misericordia de Dios. Yo le pregunto a usted, hermano, que está mirando, usted como hombre, ¿qué siente frente a eso? O sea, se metieron con nosotros, con alguien de nuestra tierra. Yo soy hombre, yo me sentí, o sea, a mí se me calentó la sangre en ese momento. Porque es que el hecho de que uno sea pastor no le quita que uno sea un ser humano. El hecho de que uno sea pastor no le quita que uno sea cristiano. Uno también siente como las otras ovejas. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Oremos, hermanos, oremos, ayunemos, ayunemos. Hermano, yo pregunto, mi esposa aguantando hambre, mis hijos aguantando hambre, no hay trabajo, ¿y yo qué hago? Me quedo solamente a orar, ayunar y hacer vigilias en mi casa.
¿Qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y no haga más. No, perdón. Mas buscad solamente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? El contexto dice comida, vestido, transporte, vivienda. Ahí está todo eso representado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mas buscad solamente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Mateo 6:33 dice así. No. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, si no logramos gozar de esas cosas que nos dice que nos serán añadidas, es porque no estamos buscando el reino de Dios. Y si no estamos buscando el reino de Dios, es porque hay un problema con la concepción del evangelio de la unidad, o las buenas nuevas de paz, o las buenas nuevas de la unidad. Hay un problema ahí. Hermanos, el caos anda por las calles de nuestros barrios en estos días. ¿Y la iglesia qué hace? ¿De qué sirve que usted diga que usted es cristiano? A mí ni me va ni me viene, dice el vecino. Usted con eso no me da de comer. Usted con eso no me da de trabajo. Entonces, llévese de su evangelio. Porque a mí ni me viene ni me va, eso no me sirve. ¿Sí me entienden, hermanos? Espero que entienda la cosmovisión de lo que significa tener un evangelio resquebrajado, fragmentado, desmembrado por partes. Cuando tú no entiendes la relación entre la iglesia y el reino de Dios, no entiendes esa unidad que hay y la relación en consecuencia que hay entre la iglesia y el Estado, tú encuentras lo que hoy en día hay en el mundo. No solamente en Colombia, en el mundo. Caos. Yo entiendo que en los estados árabes haya caos. Eso es más que comprendible y justificable desde todo punto de vista. Es más que claro por qué Corea, China, Vietnam están o pueden estar en tensión y guerra. Eso es más que claro. Allá no ha llegado el cristianismo. Pero que naciones que han sido evangelizadas por siglos, donde ha llegado el cristianismo, se encuentren en una situación igual que lugares donde nunca ha llegado el cristianismo. No. ¿Todo por qué? Porque hay un evangelio fragmentado. No se entiende la relación iglesia-estado. Yo pregunto, en el Antiguo Testamento, la iglesia iba por un lado, la religión iba por un lado y el Estado iba por otro. Así fue durante la administración del gobierno de David. Así fue durante los tiempos del estadista, o dicho de otra forma, el gobernador Moisés. Así fue durante la administración de José, el hijo de Jacob. Así fue durante los tiempos de la administración de Nehemías. No. Pero tal vez nuestros días caóticos de una iglesia fragmentada, de un evangelio fragmentado, son los días de Roboán. Roboán y Jeroboam dividieron la iglesia. Miren la historia bélica de Israel durante esos días. Miren la historia bélica, o dicho de otra forma, de guerra civil entre la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Saúl iba por un lado y David iba por el otro. La cuestión espiritual o religiosa iba intrínsecamente ligada a la relación Estado. Hermano, quiero que por un momento se ubique espacialmente en su mente, allá, en la Plaza Bolívar, donde nuestros hermanos en la carne, de nacionalidad colombiana, estuvieron ayer, antier, protestando.
No son protestantes evangélicos, pero son protestantes. Bien que mal, estuvieron protestando. Que sea justificarle los desmanes, los abusos, yo eso no lo estoy citando. Solamente estoy citando el lugar. Mire para los cerros y usted va a ver ahí una capilla, ¿cierto? La iglesia católica está, católica romana. Ahora, mire hacia el sur y usted va a ver ahí ¿qué? El poder legislativo, el Congreso, el Senado, ahí está. Ahora, mire, está en la Plaza Bolívar, ahora ubíquese y mire hacia Soacha. Y va a ver ahí la alcaldía. Poder. ¿Cuál de los tres poderes? Para los niños que están en el colegio, poder ejecutivo o la representación del poder ejecutivo. Ahora quiero que por un momento mire, está en la Plaza Bolívar y mire hacia el norte. ¿Qué poder ve ahí? Poder judicial, la Corte Suprema de Justicia o el Palacio de Justicia. Tres poderes. Y al ladito, el primer poder que yo mencioné, la iglesia. Tres poderes a nivel de Estado. Y al ladito, la iglesia. ¿Cuántas veces ha ido usted a la Plaza Bolívar y no se ha percatado del mensaje que le están diciendo ahí? Esto no es una clase de sociales, hermano. Es que usted entienda el evangelio de la unidad. Cristiano, siglo XXI, último en tecnología, último celular, vías comunicaciones satelitales. Pero los antiguos entendían lo que estaba pasando. Usted, al día de hoy, como cristiano, no sabe lo que está pasando. Usted no está haciendo nada. Usted está viéndome allá detrás de una cámara, de pronto acostado en su cama y comiendo papas fritas. Y fresco la lechuga, mientras que otros protestando. Ahora, yo no estoy motivando la protesta. Tampoco le estoy diciendo que no proteste. Solamente lo que quiero es que me entienda algo. El evangelio y la unidad. Hay una relación iglesia-estado, hermanos. Y los que hicieron la Plaza Bolívar sabían lo que estaban haciendo ahí. Ellos intencionalmente pusieron esas cuatro casas ahí que representaban cuatro instituciones que y mediante las cuales se movía el Estado. Y todavía se mueve y se moverá. Pero, ¿y dónde está el evangelio y la unidad evangélica ahí? ¿Dónde? No está. Y tal vez no estará si usted no hace algo. Usted piensa que ser miembro de una iglesia es simplemente cantar bonito, simplemente de pronto diezmar, simplemente ir, cumplir, simplemente bautizarse. No, hermano. Si usted no tiene en la mente que el llamado a Betel siempre es a impactar la historia de esta nación, está equivocado. Yo creo que debemos estar pensando de pronto en otra iglesia, porque no tiene la mentalidad que el Señor nos ha dado o la visión que nos ha dado para acá. El hecho de que seamos pocos no quiere decir por eso que no tengamos la visión que Dios tiene. ¿Usted piensa que Dios y que Cristo tenía la visión de una iglesita por ahí de barrio escondido? ¿O una iglesia no subterránea, sino una iglesia virtual por ahí? La visión era otra. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Y por todo el mundo. Ya cumplió en ese sentido la gran comisión. No, pero pues, pastor, hoy tenemos Facebook, hoy tenemos YouTube, hoy tenemos el canal de YouTube de la iglesia, ahí está, estamos llegando a todo el mundo. Sí, como nos siguen, 50,000 vieron la predicación del domingo. Uno. Segundo, ¿tú piensas que Cristo está hablando de virtualización cuando habló la gran comisión? Para nada. ¿A qué voy con eso? Necesitamos sabiduría.
La Iglesia Católica Romana es clave en este proceso, pero ellos no se están poniendo la camiseta y no la están corriendo. El pueblo evangélico no se mete ahí, porque es que la Iglesia y el Estado no están llamados a trabajar ni a juntos ni a estar cerca. ¿Perdón? ¿Seguro? El Evangelio y la unidad. Unidad no quiere decir que nos vamos a fusionar con el Estado. Yo le pregunto, cuando usted se casa en matrimonio con su esposa, ¿usted se vuelve uno con ella o no? Ya no son más dos, ahora son una sola carne. En ese sentido, la iglesia y el hecho de que sea una sola carne, eso quiere decir que su esposa va a traer el pan y usted se queda en la casa cuidando al niño, o su esposo sale a trabajar y usted se queda en la casa arreglando la casa, y entonces ya no son uno. Ustedes tienen unidad, pero unidad no quiere decir que se fusionaron, que ahora son siameses. ¿Sí me entiende, hermano? Divide y reinarás. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo hoy en día, nuestros paisanos en la carne, ondeando banderas, largas marchas, gritos, grescas, creo que se dice, arendas, es nuestro pueblo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La realidad de ahorita no es nueva. La realidad de ahorita es una realidad que replicó lo que quedó pendiente y continuará del 2019, septiembre. ¿Se acuerda usted? Primero estalló en Chile, después Ecuador, Brasil, posteriormente Colombia. Ahora parece ser que se volcó la bandeja. Comenzó por Colombia. ¿Y ustedes piensan que va a parar ahí? Alguien dice, pero pastor, eso está pasando ahorita en toda parte del mundo. Porque pues se había dicho que desde el año pasado con pandemia se dijo que el año 2021 sería un año de crisis. Sí, eso se dijo. Todos sabíamos eso. Espero que usted sea consciente de eso. No que usted se haga la película de que, mejor dicho, somos la iglesia evangélica, el Señor nos lleva en carrito, no nos va a pasar nada malo, todo está bien, y nos comamos el cuento de los ositos juntos. Regálame la esta, por favor. No, hermanos. Gracias. De esa manera y en esa medida, hermanos, no es eso, hermanos. Año 2019, todo lo que venía dándose. Lo único que contuvo para donde iba al norte de eso que ocurrió en el 2019 fue la pandemia. Y ahí ya se veía desde el año 2019 para dónde iban las cosas. Espero que ustedes entiendan ahorita en este año 2021 para dónde van las cosas en este momento histórico acá en nuestra nación. Sí, alguien dirá, hay problemas en Estados Unidos, la línea hay problemas en Francia, protestas por allá, 1 de mayo estalló en Colombia, todo el mundo está así. Bueno, si todo el mundo está así, ¿cuál es su visión como cristiano?
Terrible, miren eso que está pasando. Bueno, que eso lo hagan pagano está bien, pero usted qué está haciendo? Se va a quedar ahí con esa admiración como, ay, ¿qué vamos a hacer? No, hermano, no. La gente se ha volcado a las calles y prefiere irse a las calles porque no están seguros en su casa. Recuerde lo que yo dije al principio. No podemos lograr la unidad o disfrutar de la predicación y de la realidad de un evangelio de unidad si no hay paz. Y no podemos lograr paz si no hay seguridad. Tal vez usted se siente seguro aquí en Bogotá, pero yo le ruego el favor, compre un tiquete y vaya al Catatumbo a ver cómo se siente. Vaya aquí, a Arauquita, Arauca. Vaya allí, al Cauca. Hermanos, estamos plagados de inseguridad por todo lado. Todo el mundo se viene para la capital. Colombia son 5 ciudades, como dijo alguien alguna vez. No es más. Y en aquel entonces dijo alguien, el presidente no es el presidente de Colombia, el presidente es el presidente de Bogotá. Y ustedes, yo pregunto, ¿será que para allá vamos otra vez? Y eso es lo peor, que no vamos la primera vez, es otra vez. ¿Usted me entiende la dimensión de lo que estamos hablando? ¿Usted sabe lo que es una iglesia a nivel nacional? Eso usted no lo ha visto en el plano evangélico. O el pastor Francisco está loco, o el Señor está haciendo aquí algo. No hay nada más que decir. Hermanos, ¿por qué la gente sale a las calles cuando las UCIs están a reventar? Y no le importa salir a la calle, sabiendo que se puede enfermar él, enfermar a sus hijos y ver morir a alguien de su familia. ¿Por qué no le importa? A usted le importa que alguien llegue a la calle y usted tiene su bandeja en el piso para que se limpie los pies. A usted le da miedo salir a la calle a comprar el pan. Y a los otros, que son paganos, que no tienen al Señor, y que de pronto por algunos pueden ser tildados por irresponsables, no les da miedo salir a la calle y exponer su cuerpo y a su familia. O no es que no les dé miedo, no les importa. Vamos a salir. Usted tiene la hombría de ellos, porque recuerden, el reino de Dios es de los valientes. Usted tiene la valentía de ellos para ir y predicar del Evangelio. Recordemos, Martin Lloyd Jones, 1945, predicando en el púlpito, cayendo bombas aquí, allá, y seguían ahí en la iglesia. Uy, tremendo, qué avivamiento. Hermano, ¿usted piensa ver el reino de Dios estando ahí en internet? Ahorita apaga el celular y ve a sus hijos ahí pegados a los videojuegos o a Netflix. Ese es el cristianismo de hoy en día. ¿Y usted pretende un verdadero avivamiento así? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? El mundo sale a las calles, ¿por qué? Porque ellos están buscando soluciones. Y así no sepan qué buscar, ellos salen a la calle. ¿Por qué? Porque necesitan salir. La pregunta es, ¿y usted, cristiano, qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Simplemente se va a quedar ahí mirando el televisor y decir, pobrecitos, usted no se conduele ni siquiera de sus pares a nivel de nación. ¿Qué siente usted cuando ve a un policía rota la cabeza? Cuando ve a dos colombianos, hermanos, agarrados a puños y a patadas simplemente porque están peleando como dos viles peones de guerra. Se habla de que la policía es una institución, pero no es sagrada. La corrupción ha llevado al punto que ya no la respetan. Toda esta anarquía, hermano,
que vivimos aquí en Colombia y en el mundo ha llevado al hecho de que se le pierda todo el respeto a las instituciones. Eso está más que visto en la televisión, en YouTube, todas esas cuestiones. No hay respeto. Si usted es profesor, usted no tiene respeto en el aula de clase. Si usted es un policía, usted no tiene respeto. Si usted es militar, no tiene respeto. La una, porque se ha hecho mérito desde esas instituciones. Ellos, si de pronto algunos, no toda la institución, pero algunos han hecho muy mala fama y han hecho cogerle fobia y rechazo a esas instituciones, es porque hay personas ahí que la han dañado. Y los cristianos, no, mi hijo no se meta a la policía, no, mi hijo no estudie tal cosa, no, mi hijo no sea profesor, no, mi hijo no. ¿Y dónde está la luz del mundo? ¿Por qué el mundo está en caos? ¿Por qué se vuelven como locos? ¿Que ¿Dónde está la luz? Vámonos todos para la iglesia. ¿Y el mundo? Como les decía, hermanos, la gente no tiene paz. Están defraudados de las instituciones. Y entre esas me faltó una, la cuarta, la iglesia. La iglesia al día de hoy es una vergüenza. Caos de pedofilia en la iglesia cristiano católica romana, en la iglesia cristiana evangélica. Casos de explotación económica, casos de engaños. La lista está ahí, si usted la conoce. Se predica mero populismo desde los púlpitos. Es decir, se le dice a la iglesia o a las feligreses lo que ellos quieren escuchar. Vamos a liberarlos, vamos a hacer esto, hay que salir a predicar. ¿De dónde están los pastores predicando? ¿Dónde está la iglesia predicando? Pobrecito. ¿Qué gana usted con decir pobrecito si usted no hace nada? Como decía mi hermano estos días, la fe sin obras es muerta, hermano. La gente no tiene paz por el oficialismo, lo que citaba al principio Bonhoeffer. Según oficialismo, ¿qué es? En política es que se unen diversos partidos políticos. En el cristianismo que se unen denominaciones o se unen iglesias. Pero lo mismo, no se ha hecho nada. Como diríamos en otros términos, statu quo. ¿Qué es statu quo? Las cosas siguen lo mismo, las mismas con lo mismo si no se hace nada. Yo predico acá y usted me ve allá, ya, eso es la iglesia. Statu quo, hermano. Usted no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho en esta pandemia aparte de guardarse en la casa prudentemente? ¿Se ha aprovechado para evangelizar, para llamar a alguien, para visitar? El pastor le dice, hermana, hermano, si quiere yo voy y le hablo. Y hasta gente enferma. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Usted piensa que ahorita la gente no tiene oídos para oír? ¿Usted sabe? Yo le pregunto, si la policía en otros momentos de la historia no ha tenido tiempo para descansar, ¿ahorita será que sí lo tiene? ¿O ahorita tienen más trabajo? Si los psicólogos, que son psicólogos en una clínica, o psicólogos clínicos, no dan abasto nunca, ¿ahorita será que tienen más trabajo? ¿Y la iglesia qué hace? ¿Usted piensa que un psicólogo va a llamar a un pastor y va a decir, pastor, haga un favor, ayúdeme con este caso? Pastores no se capacitan, no estudian, no saben consejería en forma técnica, menos llevar al pueblo en forma informal para que entiendan. ¿Tenemos hermanos en la iglesia que tienen intenciones de servir? Sí. ¿Tienen el tiempo? No. ¿Tienen los recursos para la iglesia subsidiar al pastor y que el pastor no tenga que estar haciendo otras cosas y haciendo lo que es injusto tal vez? Como dijeron los apóstoles, no es justo que descuidemos la oración y la palabra por atender las mesas. No es justo. Pero a veces el pastor tiene que actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay que cubrir otras necesidades. Y si eso pasa con el pastor,
otros hermanos que quieren servir y que podríamos tener una visión misionera, no podemos. ¿Por qué? Porque no se cubren otras áreas de la iglesia. No esperemos a que los americanos nos traigan plata y nos den plata. Yo creo que tal vez no vamos a quedar esperando. Hermanos, la iglesia tiene que entender que debe funcionar con sus dones. Mire usted los dones, mire sus responsabilidades. Usted dice, pastor, yo no voy a poner por allá por la 30 como loco tirando piedra y haciendo protesta. Hermano, aprenda el principio bíblico, edifique la iglesia, dé al César lo que es del César. Nos cuesta pagar impuestos, nos cuesta. A mí entre que día tuve que ir a comprar unos resortes y el hombre me dijo, con factura, sin factura, con factura. Entonces ya iba a dar lo que me daban los resortes y no, me tiene que dar más porque lo del IVA. A mí me dolió, pero es lo del IVA. Que día un hermano también nos vendió algo y hermano querido, por favor, con factura. ¿Nos duele? A mí me duele, a todos nos duele, pero es lo que el Señor nos enseñó. Y si lo hago con el Estado, es porque yo lo hago con la iglesia. Si de pronto no hago con la iglesia, menos con el Estado. Al Estado le puedo hacer morcillas, ¿cierto? Evasión, ilusión, entre otros manejos. No solamente robo, sino hasta peculado, ¿cierto? Pero bueno, hermanos, ¿a qué me refiero con todo esto que quiero decir acá? Si usted no es de los que dice, yo no quiero hacer una protesta así, ayude a la iglesia si usted tiene recursos, de otra manera. Usted ha visto el manejo que se le dio en el 2020 a la iglesia, pero no podemos pulir el tiempo de un hermano y decir, hermano, tome esta plata y vamos allí a hacer tal cosa. No podemos porque los recursos no dan. Usted vio, fueron testigos de todo el manejo que se hizo en el 2020, de si hubo o no transparencia. Y de esa manera logramos inclusive dar ayuda al exterior, para hermanos en Perú, en el Ecuador, y recibimos ayuda de España, de Estados Unidos, de otros hermanos, inclusive ayudamos aquí a nivel nacional también. Hermanos, estamos en necesidad, siempre estaremos en necesidad, y más si somos tercermundistas. Pero hermanos, a lo que voy es, usted entienda los dones que el Señor le ha dado. Yo no le quiero poner más cargas, entienda los dones, actúe de esa manera. Hay muchas cosas para hacer, pero no podemos si no actuamos como dice el título del sermón hoy, el Evangelio de la Unidad. No, eso es cada uno ahí, actúe todo desmembrados al interior de una iglesia local. Al actuar así, cada uno por su lado, no se hace nada. Y vamos a seguir. Ustedes sentados y yo aquí sentado. Hermanos, ya vamos concluyendo el día de hoy, el sermón. Quiero que usted entienda algo. Yo, personalmente, lo que he visto en las noticias de estos 4 días de paro nacional, 4 días, 5, me hacen pensar que el mundo y la gente está actuando de la siguiente manera. Para mí, ver la gente así es como un ciego que anda desesperado, es decir, no sabe qué hacer, pero tiene que hacer algo. Anda hambriento, porque la gente si se sale a las calles es porque tienen hambre. Tal vez usted no, pero la gente tiene hambre. Van, ¿y por qué van? Porque hay deudas. Y las deudas no dejan dormir. No hay paz. La gente está sin trabajo. Lo han echado de los trabajos. Y aparte de que yo veo a la gente ciega en esta condición que acabo de escribir, los veo pasando la 30, donde no hay separadores, no hay andines para pasar, donde no hay semáforos, porque en la 30 no hay semáforos, y aparte de eso van ciegos y sin darse cuenta hay un río, ¿se acuerdan que ayer frente del campín pasa un río? Hay un río y quieren pasar de un lado al otro. ¿Es cortico el tramo? Sí. ¿Qué se puede usted demorar pasando? Póngale usted 100 metros, una cuadra.
Ah, pero es que ni siquiera saben que hay un puente peatonal, ¿no? Se mandan como locos. Y por eso tenemos los problemas que hemos visto en las noticias, hermano. Porque cada uno se manda solo, allá, al vacío. Sí, van en comunidad, sí, van en grupo, es verdad. Pero lo que estoy queriendo decir es que son ciegos, están enceguecidos por su hambre, por su desespero, por las deudas, porque no hay trabajo, por toda la carga de noticias que usted afronta y no hay soluciones por nada. ¿Y salen a qué? A buscar solución, a ver qué. Y los cristianos, gracias al Señor, gozando de la benignidad y de la bondad del Señor, con un salario, bien que mal, pero con un salario, y allá nazcas diciendo, ay, pobrecito. Y a veces ni conectándonos al sermón. Hermanos, ¿sí me entienden lo que queremos transmitir hoy? Y aparte de eso, yo veo que esos ciegos que quieren atravesar, la iglesia los mira desde sus casas, ya no desde la capilla, desde sus casas, que están cruzando la calle y esperamos, o la iglesia espera, que lleguen sanos y salvos. ¿Usted sabe lo que es pasar la 30, uno ciego, sin semáforos, sin andenes, con un río de por medio? ¿Usted sabe cómo está el país ahorita en ese momento? Y ni siquiera el país, simplemente las cinco ciudades que siempre le dan cámara, Bogotá, Cali, Medellín, todavía no reventado. Pero eso se está inflando. Hermanos, por eso hablamos el Evangelio de la unidad. ¿Usted entiende la relación entre la iglesia y el Estado? Usted piensa el Estado por acá y la iglesia por allá y nunca nos juntamos. Y así hemos podido hasta acá y vamos a seguir así. Hermanos, la iglesia tiene presencia nacional. La iglesia católica romana. La iglesia evangélica no. La iglesia cristiana católica romana tiene una capilla ya y el Estado le reconoce su poder, porque hay 4 poderes en la Plaza Bolívar representados y el Estado lo reconoce. Ustedes dicen, ahí están los cristianos, ahí nos representan, bla, bla, bla. Esos cristianos evangélicos, por un lado, son tildados de extrema derecha, por otro lado, no tienen formación ni teológica, ni nada, tendrán certificados, porque los tienen. El Instituto Pepito Pérez, inclusive hasta norteamericanos, o europeos. Pero que haya una teología de peso es otra cosa. Por eso el hermano Alejandro se toma todas las mañanas el tiempo para enseñar, porque está hablando de todo lo que es la estructura y todo lo que es una teología de peso. Espero que usted lo haya entendido. No que lo tome como algo tedioso, como aburridor, como que eso para qué. A mí háblenme solo Biblia. Hermano, yo le ruego, por favor, y le pido, entienda, la iglesia cristiana evangélica en Colombia tiene voz, ella no tiene voto. La iglesia cristiano católica romana tiene voz y tiene voto. Ellos marcaron la historia porque llegaron en un momento que se marcó la historia con la conquista, la colonia acá. La iglesia cristiana evangélica no ha llegado porque ya está rezagada a la politiquería. Y no ha llegado porque no ha llegado en un momento histórico donde sea propicio para que la gente sea receptiva a la iglesia en esa condición. Por eso necesitamos volver al evangelio, el evangelio de la unidad, y poder llegar e ir más allá. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de Ian Paisley? Cómo movía a Irlanda, cómo estaba ya, creo que era Nikita Khrushchev, o estaba la dama de hierro en aquel entonces, y ahí estaba Ian Paisley, cómo inclusive se dirigió al Papa Juan Pablo II allí, en el Senado irlandés,
¿Ven ustedes cómo se movía el pueblo cristiano? Es otra cosmovisión, hermano. Por eso si usted me habla de reforma, hábleme de reforma. Pero si usted no tiene conocimiento de la historia de la reforma, yo le ruego por favor, absténgase y primero póngase a estudiar. Y ahí sí le escuchamos a ver si usted sabe lo que es una iglesia reformada. Tal vez usted le llama reforma a una cosa que no es reforma. Y el llamado es a ese, hermano, a que como iglesia nosotros despertemos en unidad. Entre nosotros tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos que han escuchado, y han escuchado, y han escuchado, pero tal vez no han nacido de nuevo. Y su pensamiento tal vez es como el pensamiento del mundo, que se mueve por la vista. A ver qué logramos hacer. Nosotros en nuestras fuerzas no logramos nada, pero el Señor, hermanos, el Señor sí. Hermanos, el imperio romano, no hubo poder humano que lo pudiera detener. No hubo, estaban los vándalos, estaban los francos, estaban los bárbaros, los germanos, los vikingos. Nadie le pudo hacer frente a Roma. Solamente hubo alguien que lo carcomió y lo destruyó. Y tanto sería el poder que tenían ellos que hizo que el emperador dijera, si no puedes contra tu enemigo, únete. Y estas personas no tenían espadas, no tenían revólveres, no eran violentas, eran pacificadores. Para ser un pacificador se necesita nacer de nuevo. No se necesita cambiar de religión, no. Se necesita nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Con el poder de la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esas personas marcaron la historia, hermano. El emperador sabía, o nos les unimos o se acabó Roma. Y apenas estaban en el año 400 algo. Se unieron a la iglesia. Y como dice el dicho colombiano, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. 1000 años más Dios le dio a ese imperio de vida. Con la reforma se cayó todo. Bueno, antes de la reforma, un signo después, antes y eso. Pero lo que hoy es, hermanos, yo no sé usted cómo ve el país, pero el país se está resquebrajando, se está desboronando, se está cayendo. Si es que ya no estamos en ruinas económicas. Porque el ministro Carrasquilla, no, ellos no están diciendo la mentira en qué, en que debemos más de 90.000 billones de pesos. La mentira está en decir que 25.000 millones se le adjudican solamente al COVID. No, eso es otra cosa. Es un hueco fiscal del 2019. Y por la administración, bueno, no me voy a meter ahí. Pero a lo que voy con esto, hermanos, es, entendamos, que Dios levantó a Roma porque había el cristianismo ahí. Y que el Estado cedió a las pretensiones evangélicas y de proyección evangélica de ese cristianismo. ¿Por qué? Porque vio el poder que tenía. Hermanos, la iglesia evangélica en Colombia no lo va a lograr avanzar hasta que el Señor no se revele en ella. Uno, vidas piadosas. Pero que haya para que haya una vida verdaderamente piadosa, debe haber una doctrina realmente piadosa. Por eso motivamos el estudio bíblico. Por eso hablamos de teología. Por eso hablamos de Biblia. Debe haber una piedad verdadera. Oración, ayuno, vigilias, lectura, orden, estructura. Pero aparte de eso, necesitamos entender el evangelio de la unidad. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo se entiende? Mire, hermanos, tal vez usted no ha entendido todavía lo que hemos querido transmitir
con estas porciones de Efesios capítulo 2 sobre la unidad. Tal vez usted dirá, pastor, ¿y qué es la unidad? ¿La unidad con quién? Vuelvo y repito, hoy solamente me remití a hablar del Evangelio de la unidad en el aspecto iglesia-estado. ¿Y con qué quiero toda esta hora en qué se puede resumir? Simplemente se puede resumir en esto. Si usted antes pensaba que la iglesia iba por acá y el estado iba por acá, quiero que entienda algo. Se puede trabajar juntos, pero no revueltos. Se puede trabajar de manera mancomunada, porque son dos instituciones que Dios ha establecido desde el Génesis. Y que Jesús lo dijo claramente, mas buscad primeramente el reino y su justicia. La justicia también es imperada por el Estado. El Estado está lleno de corrupción. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha logrado llegar allá. Si la iglesia logra llegar al estadio, depura algo del Estado. Cuando los puritanos tomaron fuerza en Inglaterra, ¿fue por qué? Porque gran parte del Congreso británico eran puritanos. Porque en ese momento el señor Oliver Cromwell era, por así decirlo, el primer ministro del Reino Unido o de Inglaterra, no recuerdo bien si era de uno de los 4 países o era del Reino Unido. ¿Sí entienden, hermanos? El cristianismo llegó allá y avanzó porque entró allá. Pero nosotros no vamos a lograr ir más allá. La pregunta es, por lo menos que lleguemos hasta donde llegamos los puritanos sería mucho. Pero no. Sigamos mirando la predicación por internet, cerrémonos en las casas, que no entre ni el aire. No, hermanos. Richard Rumbrand sabía dónde estaban los perdidos y los fue a buscar. Y no le importó que se le aprendiera la difteria o la tuberculosis que tenían esos pacientes que estaban ahí. A usted le importa mucho su alma, mucho su cuerpo, y tal vez usted ame más a su familia que el Señor. El que no ama al Señor por encima de todas las cosas, no es digno de mí, dijo Cristo. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Otra vez vamos a seguir predicando un evangelio y viviendo un evangelio fragmentado o un evangelio de la unidad. Pastor, sí, mi familia, tal cosa. Hace 8 días lo dijimos. El precio de la unidad. Barato, fácil. Si usted no quiere marcar la historia acá de la iglesia en Colombia, usted no entiende lo que hemos querido predicar. Y en segunda instancia, si usted entiende que Dios está aquí detrás de la predicación, no entiende el mensaje que el Señor le está hablando a usted. Y si usted quiere ser un cristiano más del montón, pero llamados a usted, le llamamos al pastor. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestras vidas, y que realmente el Señor nos dé entendimiento de lo que es el Evangelio de la unidad. Yo pregunto, y termino con esta pregunta. ¿Para usted el Evangelio de Cristo es el Evangelio de la paz? ¿El Evangelio a usted en este momento histórico de la nación le da paz? ¿Es paz para usted? ¿Y qué tipo de paz? No, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila aquí en mi casa. No, hermano, yo no estoy hablando de eso. Usted tiene la paz y la valentía que se le demanda a los que quieren traer el reino de Dios a esta tierra para ir y salir y predicarle a un enfermo de COVID. ¿Usted tiene ese tipo de paz? No, pastor, yo no tengo esa paz, yo no tengo ese estómago, yo no puedo. El Señor, cuando llama a hacer cosas imposibles o llama a hacer lo que usted está acostumbrado a hacer. Señor, te damos gracias